Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day, mi asesor PLD, mi asesor en prevención de lavado de dinero. Hoy vamos a estar trabajando, comentando más cosas del beneficiario controlador en la ley, en la LFPORPI, que está manchadísima, pero bueno, ya lo estaremos revisando. Revisamos, oye, ¿quién es el más picudo en este tema? Pues Ramón Cabrera. Y entonces le pedimos a mi querido Ramón que nos hicieras el favor de acompañarnos, Ramón. Y además estás con tu libro, ya se los enseñaré, miren, es Ramón Cabrera, es Ley Antilavado actualizada y comentada. Ya metiste estos rollos, la reforma. ¿Qué pex con Carlos Burgoa? Se apuró, yo no puedo, o sea, sí. yo sigo ahí trabajando en la imprenta, pero muy bien, pues qué bueno que estás con nosotros, mi querido Ramón. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues vamos a ponernos a chambear. Platícanos un poco esta ley antilavado actualizada y comentada. Tú desde hace mucho tiempo ya venías, desde que se hizo la ley, ya estabas chambeando en estos choros, o sea, eres de los que hemos estado ahí con que, oye, pues es que esta ley nadie nos pela y de repente ahorita están saliendo multas por todos lados. ¿Por qué no nos platicas un poco, salvo tu mejor opinión, la trayectoria que tú tienes en relación con esta ley? Claro que sí. Mira, Javier, pues a mí me tocó ser su procurador fiscal federal de investigaciones en el periodo 2010-2014 y en esa época veníamos saliendo del seguimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, de lo que fue la visita, la mutua ahí del 2008. Ajá. Donde nos pedían como país que estableciéramos una ley antilavado, porque ya teníamos un modelo de ley antilavado para el sector financiero, pero faltaban los que se conocen como los gatekeepers o los sujetos obligados, o quienes realizan actividades vulnerables, sí, o actividades y profesiones no financieras designadas, como le quieran llamar. Nos faltaba esa ley en México. Sí, digamos que las actividades vulnerables. Exactamente. Sí. Y en consecuencia nos pidieron que elaboráramos una ley. Se hicieron muchos intentos, no lográbamos generar una ley que fuera transitable y bueno, ya nos encargaron a la Procuraduría Fiscal en aquel entonces que lideráramos el proyecto, que tomáramos esta iniciativa para hacer una proyección que pudiera ser transitable tanto en el Congreso y que fuera operativa. Y en ese sentido, bueno, me tocó coordinar estos trabajos, elaborar los borradores de la ley antilavado, presentarla como iniciativa por parte del presidente Calderón al Congreso de la Unión. Entonces, ese es el papel que me toca a mí, jugar como coordinador legal. A partir de la experiencia que tenía en hacer leyes por haber estado en la Consejería Jurídica, o sea, ya traíamos algún back suficiente para trabajar leyes. Y en ese sentido, bueno, sacamos esta ley antilavado. En su momento fueron discusiones muy difíciles con el Congreso en general, porque el Congreso obviamente tenía un costo político muy importante para quien fijara esta ley. Muchos de los sectores estaban presionando por no estar incluidos en estas, pero pues, al final del día el compromiso de México país para tener esta ley y poder seguir interactuando con el resto del sistema financiero, pues no lo podíamos nosotros obviar. Y en ese sentido nos toca todas las negociaciones. Recordemos que en aquel 2000, todo este proyecto empezó 2010, 2012 hasta que entra en vigor. Y en ese sentido, la época pues ya detonaba con temas de violencia. Había, por ejemplo, unos notarios secuestrados en aquel momento, habían matado a otro por no haber querido hacer unas escrituras, y el notariado en su momento, liderado en aquel entonces por Juan Pastrana a nivel nacional, nos pidió que reconsideráramos la forma en la que estaba elaborada la ley,
que era una ley que seguía los principios rectores de todas las demás, ¿no? Donde la sospecha, donde cada quien decidía a quién a quién reportaba, a quién no, qué operaciones sí, cuáles no. Nos pidieron que eso era gravísimo para ellos, asumir esa grave responsabilidad, porque bueno, pues en el momento de estar ya en campo, en esas condiciones que se veían ya muy complicadas, nada que ver con las de ahora, que son muchísimo más complejas, pero bueno, al final del día hicieron esa labor. Y eso nos llevó a rediseñar la ley y establecerla ya bajo criterios objetivos, de decir, bueno, a ver, tú ya no vas a asumir la responsabilidad de qué quieres avisar y qué no, para que no seas objeto de presiones o sujeto de presiones. Vamos a poner unos parámetros, unas actividades muy concretas, que son las que nos pide el Grupo de Acción Financiera Internacional, y vamos a establecer unos parámetros de a partir de esta cantidad identificas y a partir de esta cantidad das aviso. Y entonces nace la ley mexicana en estos términos, bajo un modelo totalmente distinto del que existían en otros lugares del mundo. Y en ese sentido, bueno, es como venimos con la ley antilavado, que en su momento también tenía el elemento de, oye, yo no puedo empezarle a preguntar a la gente, oye, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y entonces lo dejamos en un primer momento como un tema de mera identificación, o sea, tú nada más dime con quién estás haciendo la operación y qué tipo de operación y el monto. Y sobre eso ya nosotros como autoridad tendríamos que hacer el trabajo de procesar esa información. Sin embargo, bueno, todo esto que en su momento estaba en la iniciativa original, que por presiones de los sujetos obligados, de sus representaciones, la logramos o se logró atenuar en ese sentido. Ahorita vemos que en el 2025 la autoridad retoma todos estos temas, reincorpora el elemento de las operaciones sospechosas en el texto de la ley, reincorpora el tema del conocimiento del cliente, que ya le da una dimensión totalmente diferente a lo que conocíamos, y que en el nuevo catálogo de obligaciones que están en el artículo 18 de la ley, bueno, ya vienen una serie de obligaciones que redimensionan todo lo que es el esquema de PLD que conocíamos. Entonces, todos los esquemas que actualmente funcionan, operan, el mejor que tengan instaurado y operando los sujetos obligados, pues ya quedó totalmente obsoleto y tendrán que renovarlo prácticamente todo desde cero. Así es. Fíjate, Ramón, nosotros tenemos aquí como que 3 planetas, ¿no? El planeta de PLD, de la prevención, el de la investigación y el de la parte policíaca, de seguir los delitos y todo ese rollo. Yo acostumbro decir que en el mundo de la prevención andamos gente decente, contadores, economistas. Los propios empresarios pueden ser quienes están en el mundo de la prevención. Después hay un mundo de la unidad de inteligencia financiera, que se supone que con todos los millones de reportes y avisos que recibe, debiera medio darse cuenta de quiénes son los malos, y tenía la opción de denunciar ante la FGR. Ahora ya se le convirtió en una obligación, y la FGR tiene la obligación de decirle cómo van los juicios, pero nosotros seguimos aquí en este mundo de la prevención del lavado de dinero. O sea, somos la gente decente de los 3 mosqueteros, pero somos a los que más nos joden. O sea, pareciera que pueden obtener más beneficios de las multas por un incumplimiento de tipo administrativo que lo que se puede dar en relación a que se pesquen a uno de los malos. O sea, suena terrible eso. Oye, ¿cómo vas en prevención? En lavado de dinero, no, pues recaudamos tanto. ¿Había tanto lavado de dinero? No. Unos güeyes que no hicieron sus trámites adecuadamente. Así es. Esto es muy feo, o sea, suena bastante mal. Totalmente de acuerdo. Al final del día, los particulares tenemos la obligación de colaborar con la autoridad en este combate integral. Pero al parecer la autoridad, lejos de ver esta cooperación, lo vio como una forma de vida. Y entonces hoy tenemos una extorsión institucional bastante importante, donde llegan, te hacen las visitas,
te presionan y prácticamente el criminal pasas a ser tú como particular, ¿no? Cuando tú deberías de ser una fuente de información y la autoridad fomentar no tanto la recaudación, sino la generación de información de inteligencia que es lo que permitiría eventualmente direccionar de manera más precisa, más acuiciosa una investigación formal y poder presentarle los elementos a la Fiscalía, para que ya la Fiscalía estas indagatorias administrativas las pudiera procesar de tal manera que recabaran la información, las pruebas y demás para poder procesar casos. De hecho, las últimas visitas de Gafi lo que han demostrado no era un tema de una falta no teníamos una falta en las leyes que tenemos una falta de aplicación de las leyes. Entonces, los sujetos obligados no eran el problema. Inclusive Gafi lo ha identificado. El problema viene de que la autoridad no ha procesado esa información y no lo ha convertido en casos. Y no lo ha llevado a juicios. Y no ha conseguido sentencias. Pero eso pudo haber sido que no tuvieron presupuesto para computadoras en inteligencia. O sea, suena ridículo, ¿no? Suena ridículo, pero bueno, pues ahora sí que la pobreza franciscana pues alcanzó a todos. Sí. Y una unidad que debería de estar, muy bien pagada, con especialistas, que tienes que tener mucha formación y procesos de capacitación, porque estás peleando contra gente que paga los mejores despachos de abogados, fiscalistas, contadores, para esconderte las operaciones, para darles una apariencia de legalidad a las operaciones. O sea, la gente que sí le está invirtiendo es el crimen. Y por el otro lado, el Estado, lejos de invertir, reduce sueldos, reduce prestaciones, lo hace menos atractivo. ¿Dónde va a quedar esa disparidad entre la gente que le está invirtiendo a los procesos de lavado de dinero con la gente que estaría dedicada a la prevención y al combate? Entonces está ya totalmente desfasado. Ese es un grave problema. Y volvemos a la autoridad, lejos de abocarse a hacer del particular el aliado para la generación de la información, lo convierte en el enemigo, porque entonces ya van bajo estos esquemas, digo yo, de cuentachiles. No presentaste 3 avisos, multa. O sea, les importa más. Lo de menos es que fuera multa. 3 avisos son 3 millones y medio de pesos. Sí, bueno. Y en lugar de eso, en lugar de tener esa autoridad pensando en cómo procesar casos, en cómo llevarlos a cabo, por dónde están dándose los nuevos modelos de lavado de dinero. Porque una cosa es lo que en Gafi, por ejemplo, se procesa, que es un tema muy complejo, muy lento, y para cuando ya toma una decisión Gafi, el mundo ya va 20 vueltas adelante. Sí. Nosotros, cuando estábamos sacando este seguimiento intensivo en el 2014, ya veníamos con la reforma al tipo penal de financiamiento al terrorismo, al tipo penal de lavado de dinero. Y ya en esas sesiones del 2014 empezaban a hablarse en los pasillos ahí de París. Oye, ¿has oído eso de las criptomonedas? ¿Has oído eso del Bitcoin? Sí. ¿Y cómo irán a lavar? ¿Cómo la van a usar los ladrones o los criminales? ¿Cómo van a usar eso? Y de repente, pues ahí apenas estabas pensando, 2014. Obviamente 2014 ya lo estaban usando, ya lo estaban implementando, y nosotros hasta hace apenas unos años metimos 2019. Todo el tema de las criptomonedas. Y hoy por hoy todavía tenemos serios problemas para identificar ese tipo de operaciones que son altamente complejas. Entonces te das cuenta que la delincuencia va muy avanzada, la delincuencia no le importa invertirle a sus abogados, a sus contadores, a sus fiscalistas, para tener los mejores modelos de lavado de dinero, y por el otro lado, la autoridad, en esta idea extraña, la reduce, la vuelve más, mucho más limitada, no le da los elementos, las herramientas. Hemos visto casos patéticos de hackeos a sistemas de empresas que deberían de estar totalmente blindadas en sus sistemas, Pemex, CFE, y que no lo están teniendo. Fíjate que por ahorrarse los firewalls. Estas dependencias, incluso las entidades financieras, los bancos, para nosotros como entidades, como actividades vulnerables, son de bajo riesgo.
O sea, yo puedo hacerle a un banco una identificación simplificada. Y de repente dice OFAC y dice FinCEN, oye, aguas, tus bancos también están entre los malos. O sea, está terrible el tema. Pero, queridos amigos, fíjense bien en esto. Es parte de la catarsis de decir, qué poca madre y todo ese rollo, pero la neta es que ya están las obligaciones aquí. O sea, ya no tenemos de otra, o copelas o cuello, diría el Chinito. Entonces, tendríamos que revisar, nada más les comento algo, seguramente lo viste, mi querido Ramón, salió el índice global de complejidad para hacer negocios 2025 y México se ubica en el tercer lugar a nivel mundial entre los países en los que resulta más complicado hacer negocios. No dudes mucho que estas reformas nos manden al segundo lugar, O sea, es terrible lo que está ocurriendo. Queridos amigos, ojalá tengan chance de seguir a Ramón Cabrera en LinkedIn. Déjenme, aquí lo tengo, yo soy tu fan en LinkedIn. Muchas gracias, es Javier, doctor Ramón Cabrera, socio director de Spetzen, asesoría de alta especialidad. Entonces, eso por ahí valdrá la pena que lo hagamos. Y déjenme volver a este tema de la ley antilavado. Perdónenme que se las ponga así como, ¿te acuerdas? El Club del Hogar o algo así. Nada más me faltó mi jorongo. Pero piensen que traigo jorongo, ¿verdad? Y les pongo aquí, llévelo. El tema aquí es que es una ley que está actualizada y comentada por alguien que ha venido en el día a día con estos temas. Entonces, de repente hablamos, te debe pasar, con mucha gente que nos dice, oye, esto y esto y esto, y le digo, ¿de dónde sacaste eso? Aquí lo dice, y tú dices, oye, no, espérate, hay gente que está haciendo artículos y conversaciones con base en inteligencia artificial que no necesariamente es adecuada, porque la inteligencia artificial pues agarra información de muchos países, de muchas legislaciones, y termina diciéndote algo muy lógico, pero que no necesariamente es lo aplicable en México. Así es. Mira, desgraciadamente, bueno, como en todo, está el tema de moda y salen todos los expertos. Y hay muchas cuestiones que vienen inclusive tergiversadas de tiempo atrás, desde la propia autoridad. ¿Cuál es la idea de esta ley? Bueno, cuando la concebimos, cuando la negociamos, cuando estuvimos en esas... Cuando la concebimos y no pudimos tomar la píldora del día siguiente. Así es, literal. Sí. En ese momento, muchas cosas pasaron. Y muchas de los porqués quedó un artículo de tal o cual manera están ahí comentados. Y te permite de alguna manera entender, este artículo existe por esto y va hacia acá. Y de esa manera, cuando tú puedes compartir ese conocimiento, esa experiencia vivida durante el proceso legislativo de, oye, lo escribí, lo pretendí escribir bien, pero salió mal la redacción, pero ya le das una idea a quien interpreta, a quien la aplica, de por dónde debería de ir la interpretación para que corrija los errores que se dan en todo proceso legislativo. Por ejemplo, aquel error del artículo 55 que en las múltiples vueltas y revueltas de la ley quedó referenciado a un no digas el error, el bendito error. Bueno, o sea, cuando ya estás del lado de los particulares, pues obviamente es el bendito error. Cuando estás del lado de la autoridad dices, ching, la fui a regar. Sí, les comento, amigos, había un artículo, hay un artículo donde si tú presentabas un aviso extemporáneo después de 30 días, con más de 30 días de antigüedad, te llevaban a una multa, donde la multa te llevaba a un artículo donde no había multa, y entonces eso fue muy bueno, pero ahorita con la reforma ya quedó el que presentes un aviso con más de 30 días de extemporaneidad con una multa de 226,000 pesos por cada aviso. O sea, aguas, habrá que tener mucho cuidado con estos puntos. Y bueno, y otro tema importante también, por ejemplo, era el que diseñamos un modelo que tenía la intención de establecer un mecanismo
de autocorrección para los particulares, que les permitiera identificar que se habían equivocado, que no habían presentado los avisos, que no habían atendido en forma lo que la ley les estaba marcando, y que tuvieran esta posibilidad, como ocurría en el mundo de lo fiscal, de autocorregirte. Sin embargo, la autoridad de entrada le dio una interpretación muy cerrada, lo constriñó a una sola actividad no reportada, a una sola falta, en lugar de hacerlo amplio, y entonces se fue ahorcando. Y la gente pues optó por dejar de cumplir. Y en ese sentido, bueno, después hubo que implementar un programa de regularización ahí en el 2023, si mal no recuerdo, y a partir de ello, bueno, viene ahora esta reforma donde retoma, parafrasean ya el artículo y ya vuelven a permitir de una manera amplia, como originalmente se había pretendido, que por la autoridad esta interpretación restrictiva lo había limitado, pero que ya lo vuelve a permitir bajo un modelo mucho más amplio, el de la autocorrección. Sí, esa es una de las buenas noticias que tenemos en los cambios a la ley. Para mí las buenas noticias es del lado de los que rehacemos actividades vulnerables. Así es. Para ti también debiera, pues tú ya no estás del lado de los malos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y, perdónanos, 55, la neta es que ahora sí nos va a ser de mucha utilidad para autocorregirnos, queridos amigos. De veras, o sea, si no lo hacemos vamos a valer gorro, porque si llega la autoridad y nos encuentra que nos falta un aviso, por cada aviso que falte es 1,131,000 pesos de multa. Si presentamos el aviso antes de que llegue la autoridad, podemos acogernos a ese artículo 55. El beneficio. Es un beneficio real. El peor escenario es que nos agarren con los dedos en la puerta. El peor escenario es no entender que estamos obligados, que tenemos que implementar esquemas de prevención de lavado de dinero específicamente para nuestra organización. Este es otro tema bien importante. Cuando se previeron los manuales de prevención de lavado de dinero, nosotros en su momento decíamos, bueno, no es lo mismo que tú tengas una empresa gigante con 80 sucursales a nivel nacional, con unos procesos muy complicados, con toda una estructura muy robusta, a que tú seas la joyería del centro histórico, que tienes un local y al final del día, bueno, pues por tu volumen de operación vas a ser sujeto obligado, ¿no? Y no es lo mismo tú que una cadena de estas grandes. Ahora, tú puedes acotar y hacer tu propio manual a tu propia estructura, con tus propios procedimientos, y hacerlo a la medida. La gente desgraciadamente no leyó bien esta situación y empezó a comprar manuales, de a kilo, ¿no? Así de, llego a la papelería, me da mi kilo, por favor, de manual. Kilo de manual. Uh-huh. Y les dieron esos. Ahora la ley te obliga ya expresamente a que tengan que ser individualizados. Esto te abre una gran ventaja porque tú tienes toda la capacidad de decir, bueno, mis procesos son estos, mi estructura administrativa es de 2 personas y entonces, pues, Juan hace esto y María hace aquello, y está perfectamente ajustado a mi actuación interna. Y ya no tengo ese manual que decía que Juan, María, Pedro, no sé quién, y de repente dices, bueno, ¿y dónde están todas las personas que se ocupan para ese manual de Aquilo, claro, no? Sí, sin embargo ahí, Ramón, una regla de carácter general dice que el manual debe de tener todo lo que dicen las reglas. O sea, no manches, y ahora tendrá que decir no solo el enfoque basado en riesgo, que todavía no lo dice, sino una metodología por fuera. Nosotros estamos trabajando en un taller presencial de 20 horas para hacer tu manual y sales ya con algo que parece manual, ¿no? Todavía habrá que hacerle los acabados y eso, pero sales con eso. Ya tuvimos un curso aquí en la Ciudad de México, vamos a Monterrey la siguiente semana, luego regresamos a Guadalajara y Ciudad de México, y la gente, después de no haber estado interesada, ahora todo el mundo estamos en este miedo, ¿no? De decir, oye, ¿por dónde le entro a este golpe? Oye, me dice Jessica que vamos a dar un descuento en el precio de tu libro. O sea, mira que sacarle un descuento a Carlos Burgoa cuesta. No, cuesta fácil.
Mi querido Carlos, un abrazo. Por fin vamos a cortar una flor de tu jardín. Queridos amigos, vamos a tener un descuento. El libro, recuerden, se llama Ley Antilavado actualizada y comentada por Ramón Ignacio Cabrera León. Está con un 20% de descuento en el IMEFI. Nosotros como IMEFI somos distribuidores de Burgoa Editores y tendrán que comunicarse al 55 81 54 74 37. Toda esta semana, tenemos hasta esta semana, ya a partir del otro programa, o hasta cuándo les damos sí, esta semana nada más. Sí, porque mucha gente no nos ve en directo, nos ven después, pero ya cuando salga el otro programa, el otro programa el próximo lunes, ya valimos. Entonces sería vigente hasta el próximo lunes. Si hoy estamos al lunes 18 más 7, el lunes 25. ¿Sí? Díganme que soy medio güey con esto de las fechas. Bueno, el lunes 25 hasta las 3 de la tarde. Se comunican al 55 81 54 74 37 y con eso obtendrán el 20% de descuento en este libro de Ramón, lo cual agradecemos mucho. Vámonos a corte y regresamos para entrarle con este tema que a mí me interesa mucho platicar con Ramón, el beneficiario controlador. Ya quiero ver que yo le diga a mi cliente que necesito la credencial del INE del beneficiario controlador cuando el beneficiario controlador está en Sudáfrica, ¿no? Vámonos a corte. Si tú realizas la actividad vulnerable de arrendamiento de inmuebles, necesitas tomar este curso. Es un curso en línea de 3 horas. Vamos a revisar las obligaciones PLD-FT con las reformas a la LFPORPI del 16 de julio del 2025. Te voy a platicar algunos de los temas que vamos a revisar a detalle. Hay que identificar los arrendamientos de inmuebles considerados actividad vulnerable. Hay que ver la política para identificar y conocer de manera directa a nuestros clientes o arrendatarios. Hay que tener una política para calificar el grado de riesgo de estos, primero por un lado del arrendamiento y después también de los arrendatarios. Hay que tener una política para la identificación del beneficiario controlador, que debe ser una persona física de forma directa o de forma indirecta, similar al Código Fiscal de la Federación, sin ser lo mismo. Hay que tener una política para integrar el expediente de la actividad vulnerable de arrendamiento con los elementos para poder reconstruir las operaciones. Eso no está nada sencillo. Hay que tener una política sobre la utilización de un sistema automatizado. Hay que revisar entonces con base en todos estos cambios, porque todos están realmente difíciles, pero tenemos que ocuparnos. No te preocupes, ocúpate. Y te esperamos en este curso. Un abrazo. ¿Qué tal, mis queridos colegas y amigos? Es un placer saludarles. Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el próximo curso que tendremos aquí en su casa IMEFI de contabilidad electrónica y el cruce con el CFDI. Recuerden, CFDI, principal herramienta de recaudación del SAT, ahora cruce con contabilidad electrónica. Y no olviden, están llegando invitaciones acerca de la contabilidad electrónica. Así es que no te preocupes y mejor ocúpate. Te espero. Estamos de vuelta, estamos con el doctor Ramón Cabrera, estamos revisando los puntos más importantes de la reforma y ahora vamos a entrarle al tema de beneficiario controlador y estamos hablando de su libro, nuevamente lo vuelvo a poner aquí, que tendrán un descuento
Si marcan al 55 81 54 74 37 en IMEFI, antes del lunes 25, bueno, hasta el lunes 25 tendríamos ese chance. Es muy importante que compren este libro porque ahorita veíamos, necesitamos pagar las malditas colegiaturas de los chamacos, ¿no? O sea, esas no son gratis, entonces sí valdrá la pena que revisemos estos puntos, visto de la forma en la que nos sea la mayor utilidad que podamos sacar de ellos. Muy bien, entonces, además me dice Ramón Cabrera que sí le entra a darnos el curso de 3 horas, ya ven que cada mes tenemos un curso en línea de 3 horas, el de notarios, le va a entrar al de notarios. Ese es el más cabrallan, o sea, bueno, no todos tienen lo suyo, pues, pero en el caso de notarios, pudiéramos platicar un poquito de el beneficiario controlador en los notarios. El pobre notario tiene que, perdón por el pobre entrecomillado, dicho porque hay muchas obligaciones, el pobre notario tiene que identificar al beneficiario controlador y tiene que resguardar esa información, porque si la pone en algún lado, podría llevarse demandas y además multas terribles. Cuéntame, ¿qué experiencias tienes con notarios y estos choros? Sí, bueno, la ley antilavado, ¿qué te genera? Información. ¿Información de quién? De particulares. Y tú como particular vas a tener que manejar y vas a asumir la responsabilidad de manejar esta información de particulares que están poniendo en tus manos. Entonces no es una ley que solamente sea el tema de cumplo con la ley antilavado. Tengo que cumplir además con la ley general en materia de protección de datos personales. Y en ese sentido, bueno, tengo que tomar todas las medidas necesarias para que mi aviso de privacidad contemple la aplicación de la ley, que el aviso de privacidad autorice el uso y manejo de la ley para todos estos temas, incluido el tema de prevención del lavado de dinero, y tengo la responsabilidad de la conservación de la información durante un periodo que antes era de 5 años y ahora me lo duplican, cosa que además, bueno, ahora vamos a tener que crecer en archivos. Entonces, es un tema muy complicado porque esta responsabilidad se nos duplica en el tiempo. En el caso de notarios, los notarios tienen los expedientes en cada una de las escrituras y esas escrituras a los 5 años, ¡pum!, vale, los mandan al archivo de notarías. Lo que te va a obligar a que tengas que tener un respaldo por otros 5 años. O sea, si le queríamos meter costos, ya estamos violentando la ley, porque además la ley dice, mejor dicho, que todas las decisiones de la autoridad administrativa tendrán que estar enfocadas a que tenga el menor impacto posible. Es la decisión administrativa. Y en este momento tenemos que las decisiones administrativas, la decisión de implementar esta ley, la decisión de empujarla, pues te conlleva a que lejos de simplificarte el costo de operación, de administración y de gestión de la ley, te lo está incrementando. Entonces, hay una contradicción ahí en términos de lo que marca la propia ley antilavado con lo que hicieron con la ley antilavado, que te encarece de una manera irracional en muchos de los casos lo que son tu carga de obligaciones. Y además lo más triste de todo, estamos viendo que nuestros socios comerciales acaban de definir acaban de designar a los cárteles criminales mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Esto qué te lleva? A que esta designación que están haciendo los americanos tenga un impacto no solamente de la forma de decirles, ya no es de decirle, es que ahora eras ladrón y ahora eres terrorista. No, cambia el modelo, la legislación aplicable, los tratados internacionales que aplican, las obligaciones de país que asumes para poder cumplir con lo que son los temas de financiamiento al terrorismo, de la prevención al financiamiento al terrorismo. ¿Qué ocurre? Que todos los modelos de prevención del lavado de dinero están centrados en buscar el origen del recurso. Y ahora, con los vecinos que nos ponen a nuestras organizaciones criminales como terroristas, nos obligan a que también tengamos que estar haciendo el seguimiento de hacia dónde van nuestros recursos, a quién yo le estoy pagando. Ya no nada más es quién paga o de dónde viene la operación que va a pasar frente a mí en el caso de un notario, sino que
tengo que ponerle el enfoque de a dónde va el recurso, a dónde están mis recursos. No nada más tengo que hacer el know your client, sino ahora tengo que ver el know your customer, el know your provider o tu supplier, porque al final del día tienes que hacer el seguimiento de la cadena del flujo de dinero. Porque una cosa va a ser lo que me va a exigir la Fiscalía General, lo que me va a exigir la UIF, pero también el día que vaya a Disneylandia, pues en cualquier ratito pregúntenle ahí a varios, ¿no? Vamos a ir a Disneylandia, pero la de París, por favor. Sí, porque ahorita está más de moda Europa. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día los americanos sí te van a poder decir, ¿sabes qué? Ya te identifiqué que de tus cuentas le estuviste pagando a X personas, a X empresas que están relacionadas con grupos terroristas. Nos guste o no, podemos entrar a la discusión técnica de si sí son o no son terroristas, lo que tú quieras, pero el día que estés en la frontera tratando de entrar para ir a ver a Mickey Mouse, ese día te puede agarrar la autoridad americana y ahora sí, explícale, ríndele cuentas bajo las condiciones más extremas, que es el mayor de los delitos para efectos de cualquier país, aquellos que atentan en contra de su naturaleza, de su existencia misma, los delitos contra la seguridad nacional, que es como los abordan los Estados Unidos. Entonces, si queremos cuidar nuestra visa, nuestras vacaciones, nuestros recursos, porque si tenemos recursos en Estados Unidos y resulta que no nos dejan entrar a sacarlos o nos los congelan, pues entonces, ¿de qué sirvieron todas esas cuentas y todas esas estructuras fiscales, financieras que elaboramos para llevarnos nuestro guardadito? De nada va a servir porque te lo pueden llegar a congelar, a quitar y vete a pelear con ellos, con los costos inherentes a un conflicto, un litigio en los Estados Unidos, donde los abogados pues sí saben cobrar mucho más que nosotros. Pero bueno, al final del día esta complejidad nos viene de fuera. Nuestra ley no rediseñó el proceso para justamente hacer seguimiento también al financiamiento al terrorismo. De último momento, el día previo a la discusión en pleno, bajan el tema de financiamiento, que tampoco lo habían abordado de una manera muy adecuada, pero bueno, te daba el espacio para que en el reglamento le dieras el enfoque y el matiz. Pero al final del día lo bajan en una decisión más de corte político que operativo, porque se venía ya prácticamente al día siguiente también el anuncio del financiamiento al terrorismo en el que incurrieron los 3 bancos mexicanos, a los que vincularon que permitieron activamente operaciones con cárteles que están siendo designados como organizaciones terroristas, con destino a empresas chinas que estaban fomentando el tráfico de fentanilo. Y entonces, bueno, pues al final del día, como se venía ese golpe de corte político, decidieron quitar de la ley el principal motivo que justamente se había expuesto como la razón de ser de la modificación a la ley antilavado en este 2025. Y no se hizo. Entonces tenemos todos estos graves problemas, porque ahora que tenemos de hecho que cumplir con el financiamiento al terrorismo, de derecho cumplir con el estándar de la ley mexicana, y tenemos una autoridad que nos dice, no, aquí son criminales nada más. Y entonces tenemos un mensaje confuso, porque entonces, son ¿qué hago? Personas que merecen respeto. ¿Sí? Así es, y entonces ahora, ¿qué hago yo? Mi autoridad me dice que no me preocupe, que yo me ocupe en cumplir con la ley antilavado. Y por el otro lado, la otra autoridad, que por el tamaño, por la trascendencia que tiene, por la capacidad operativa que tiene, me puede estar sometiendo a un tema para el cual no estoy preparado, porque no estoy generando ni la evidencia ni las constancias que me permitan defenderme. ¿Por qué? Porque mi ley no me la permite. Entonces viene mucho más complejo, es un tema mucho más complejo el que estamos viviendo hoy, no solamente por la entrada en vigor de la ley, que ya de suyo trae sus complicaciones, sino con el contexto general global, donde los cárteles, bueno, no nada más ya los designaron Estados Unidos, también ya está en proceso Canadá, y eventualmente la Unión Europea va a acabar siguiendo los mismos pasos. Y desgraciadamente en estos temas no hay para atrás, es sí, a partir de aquí para adelante. Fíjate que nosotros tenemos la obligación de checar listas negras, pero pues dicen las disposiciones, pues las que te publique la UIF, que son básicamente las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahora por buenas prácticas, el del 69B del RFC, ¿no? Del SAT. Entonces, tú dices, oye, pues mi obligación es nada más checar esas 2 listas, y tú dices,
Si eres notario, no. O sea, de entrada los notarios tendrán que tener una búsqueda en listas que incluya a OFAC, o sea, todas OFAC, las listas. DEA, FBI, Sí. y no solamente de Estados Unidos, también tienes que ir a verificar las canadienses y también tienes que ir a verificar las sudamericanas, porque al final del día, si alguna autoridad ya está identificando a una persona como parte integrante de algún cártel de estos que ya son terroristas para Estados Unidos y tú no hiciste la debida diligencia de esa persona, de la que te dio dinero o a quien tú le diste dinero, Sí. directa o indirectamente, entonces ya tienes un serio problema. Eso es lo más grave. Y no tenemos este alertamiento. Y luego, para colmo, decimos, bueno, dame las herramientas para ver a quién busco, de quién me defiendo, de quién me cuido. Y la autoridad mexicana no te está generando ningún listado, ningún alertamiento, porque no te da información de quiénes son las personas que tiene relacionadas como parte integrante de las organizaciones criminales. Y al no darte esta información de forma oficial, entonces tu único referente es salir al mundo. Bueno, gracias a Dios hay tecnología ya, pero ahora tienes que salir al mundo a buscar la información que no te da tu autoridad para que cumplas con las obligaciones que tu ley nacional te impone. Es una de las tantas contradicciones que también hay que ver. Por el otro lado, no tenemos mecanismos oficiales de verificación de identidad. Entonces, tú quieres checar la identidad de una credencial de electoral y no puedes verificar, nada más puedes verificar si la credencial está vigente y fue emitida por el INE. O sea, que no sea de Santo Domingo. Pero hasta ahí te quedas. No tienes forma de validar que esa credencial corresponda a la persona que viene en la foto que te están mostrando. Eso es un tema delicado. ¿Quieres hacer un tema de usar al pasaporte como un medio de identificación? Tampoco Relaciones Exteriores te permite consultar en una base de datos. Tendrías que ir, presentar tu solicitud por escrito y esperarte a que te contesten, hacer tu amparo por el artículo 8º y a ver para cuándo tienes la información. No tenemos fuentes confiables de información, de validación de identificaciones. Y ahora no solamente nos piden las identificaciones, sino que ahora tenemos que conocer al cliente. ¿Quién nos va a decir, oiga, ya qué se dedica, de dónde saca su dinero, cuál es su perfil transaccional, hasta dónde voy a tener que hacer la investigación, hasta qué círculo concéntrico, a la esposa, a los hijos, a los padres, los hermanos, los socios, los primos, los amigos, a los compadres, hasta dónde tengo que llevar esa investigación que ahora me toca a mí como particular? Entonces, si viene un cambio de paradigma, sí tenemos que establecer con toda puntualidad y conforme a nuestras capacidades, en nuestro manual específicamente creado para nuestra empresa, para nuestra oficina, para nuestra unidad de negocios, nuestra notaría, y hacer algo muy personalizado. Y de tal manera que también tengamos forma de defendernos con un juez. Bueno, ahora los jueces del bienestar habrá que ver cómo nos van a revisar este tipo de asuntos, pero eventualmente tenemos que llevarles pruebas a esos jueces para decirles, oye, me están pidiendo imposibles y yo estoy cumpliendo hasta el límite de mis posibilidades, para tener un margen suficiente de confianza de decir, bueno, yo ya hice lo que estaba de mí y no me pueden obligar a mí a cumplir con lo imposible. Es un tema muy complejo. La carga de obligaciones con el nuevo artículo 18 cambió radicalmente. Claro, nos llenaron con 44 artículos reformados nada más en temas de forma, ponerle sumas y ponerle cosas que ya estaban, o sea, que no era necesario tocar. Pero nos rellenan eso, pero nos dejan plantados 3 temas muy importantes. Artículo 17 con unas modificaciones muy importantes, sobre todo para notarios, corredores y facilitadores, que son los nuevos sujetos obligados. Y tenemos toda la reforma a la carga de obligaciones y de actividades de los notarios y de los corredores, donde por un lado son las operaciones que se realizan frente a ti, las operaciones que no se realizaron pero que tú eventualmente protocolizas, y la peor de todas, porque esta es la indefinición total, aquellas que puedan llegarse a formalizar. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son? Pues todas. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes lo que la otra persona va a querer hacer de su vida, ¿no? Entonces el hecho de que te digan que una operación puede llegarse a formalizar el día de mañana y que tú como notario la tengas en tu escritorio, ya es materia de aviso. Entonces, el universo de operaciones en el que esto se traduce
se vuelve ad infinitum. O sea, son potencializados las posibilidades de que se incurran en actividades vulnerables. Y todavía yo agregaría un cambio también relevante, que a nivel de cancha es muy importante, respecto de los pagos en efectivo. Ya no te permiten hacer pagos con trueque, con bienes fungibles. O sea, oye, pues te compro el coche con maíz, te lo pago con maíz, o te lo pago con gasolina, ahorita que está de moda el huachicol, ya no se vale. Pero tampoco se valen ya las consignaciones de pago. Así Oye, es. quiero comprar un auto, voy y te doy la lana en efectivo, tú lo pagas y yo voy y lo recojo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo como el que vende el auto para poder determinar que me pague directamente el cliente de su cuenta, no de un tercero? A ver, vamos a suponer, tú agarras y te vas y te compras tu Ferrari, porque nos fue muy bien en estos cursos que organizamos y eventualmente tenemos para comprarnos nuestro Ferrari. Llego a la agencia de Ferrari, oiga, ¿cuánto es de anticipo? Son 10,000 pesos de anticipo y se lo pido, color rojo, por favor, como el de la tele, perfecto. Pasan 15 días, un mes, 2 meses y no me entregas, me incumples. Y entonces luego yo llego contigo, oye, quiero mi Ferrari. No, pues demándame si quieres. Bueno, pues demándame, el otro se va a defender diciendo es que no me ha pagado más que 10,000 pesos por un Ferrari. O sea, ¿en qué cabeza cabe que le voy a dar un Ferrari a alguien que nada más me dio 10,000 pesos? Bueno, entonces yo me vuelto con el juez y le digo, oiga, acá traigo mis ahorros, aquí consigno frente a usted, para que vea que yo sí tengo cómo cumplir, que yo sí estoy cumpliendo y que el señor es el que no me quiero recibir los otros 999 millones de pesos que me faltaban para el Ferrari, pero aquí ya están. Esa consignación, ¿qué va a pasar cuando digámoslo en una casa? ¿Qué va a pasar cuando el juez diga, no, pues sí es cierto, está aquí el dinero, dese por pagado, venga a recoger usted su lana su pago? Ok, como fue en un depósito en efectivo, ¿qué va a acabar ocurriendo? Cuando le llegue al notario, va a decir, oiga, no le puedo recibir, yo no le puedo hacer esta operación porque es ilegal, porque a mí me importa un cacahuate lo que haya dicho el juez. Al final del día, el juez utilizó una consignación donde aceptó mayor recurso no identificado o en efectivo, no obstante que hayas ido al banco a comprar tu cheque de caja, se lo hayas puesto al juez. El notario te va a decir no, porque es un instrumento financiero pagado en efectivo y en consecuencia, al momento de ser consignado, rebasaba el límite de lo que se puede utilizar para la compraventa de una casa. Entonces, ¿qué va a pasar con esas casas? Sí, o sea, todo se va complicando. La reforma, desgraciadamente, tomó cosas que no eran. ¿Para qué se hizo el control del efectivo? El control del efectivo es una figura que se inventa para la ley mexicana, donde ya estábamos conscientes de que había mucho efectivo, de que la gente llegaba con maletas, literalmente, maletas llenas de dinero, a comprar edificios. No un departamento ni dos, edificios completos en Interlomas, en Santa Fe, en Bosques, las colonias más caras. Si nos vamos al norte, San Pedro y demás. Ahora, ¿qué se hizo? Bueno, obstaculicémosles el uso del efectivo, obliguémosles a que vayan al banco y ahí sí den su cara, presenten su identificación, pasen por los procesos de identificación de un banco, que son mucho más complejos, y entonces ya el banco que te dé tu cheque de caja, pero ya hizo la labor de identificación un banco de una forma mucho más robusta. Para eso pusimos esos límites, para obligar que la gente en determinadas operaciones que eran las más recurrentes en el uso del manejo de efectivo por parte de los criminales, que tuvieran que ir eventualmente al banco. Y ahora nos dicen, pues no basta con el banco, no obstante que el banco ya lo hace, tú también. Entonces, bueno, ¿y de qué sirvió esa limitante que era empujar a la gente al banco? Esos son temas que tampoco estuvieron bien abordados por parte de la iniciativa y pero de la así reforma. está el son. Pero así es. O y sea, ahora, tenemos que bailar. Eso tenemos que bailar. Tenemos que bailar al son que nos toquen. Dos más del dinero en efectivo. Es que nada más con esa te puedes pasar un rato. Antes, hasta antes de la reforma, se permitía que tú fueras a depositar el dinero en efectivo al banco y llegaras con tu ficha de depósito y no te podían decir que no te lo reciben. Ya dicen, no, ese tampoco se vale. Y
desde el 2015 nos dicen que los pagos con criptomonedas se consideran pagos en efectivo para efectos de las limitantes. Entonces ves en el periódico que dice, ya se están realizando más ventas de inmuebles con criptomonedas, y tú dices, indejos, eso no se vale, ¿no? O sea, bueno, vámonos al tema de las criptos. Las criptos en México no están reconocidas como moneda. ¿sí? Están reconocidas como bienes intangibles. Si son bienes y tú pagas un bien con otro bien, Es trueque. entonces es un trueque, ¿no? Entonces, y además, ese tipo de operaciones, como no son financieras, le corresponde regularlas a los estados a través del Código Civil. Y entonces dices, ¿en qué momento la Federación tiene la capacidad de decirme si tal medio de pago de una operación a partir de un trueque es válido o no es válido? Con el dinero vamos de acuerdo, porque al final del día el dinero lo regula la Federación y puede decir, le pongo límites, le pongo estos candados al dinero. Pero la cripto es un criptoactivo. En México no son criptomonedas. Y no te lo ha querido reconocer ni el Banco de México, ni te lo quiere reconocer la ley antilavado, ni te lo reconoce la ley FinTech. Te dicen, estas no son moneda de curso legal. Entonces, si no son moneda de curso legal, son bienes, porque se meten a este intercambio de bienes como mecanismo de liquidación de operaciones a regularlo la autoridad federal. Ese es un tema también sumamente importante. Sí, donde le rasques vas a encontrarte. Donde bote el asunto, cómo lo vas a abordar cuando hay una invasión de competencias a nivel local. Porque obviamente es muy fácil confundirlas porque se parecen demasiado las criptomonedas a las monedas, pero pues al final del día son cosas diferentes. Tienen consecuencias jurídicas diferentes. Y entonces, si van a ser diferentes, pues mantengamos esa diferencia. Pero todos estos errores ahora nos llevan, ¿y ahora cómo le hacemos? Tenemos esta ley que nos dice esto, tenemos que ver de qué manera acomodamos las cosas para que más o menos podamos mantener la operación de la actividad económica, porque de otra manera vamos a acabar deteniendo. Vamos a acabar en segundo lugar, ¿no? De que ya estamos primero. En tercer lugar de los más difíciles para hacer negocios, y vamos a seguir avanzando en todo lo negativo que no debiéramos. Así es. Sí, pues excelente, mi querido Ramón. Nada más, aquí déjenme nuevamente reiterarles, se llama Ley Antilavado, actualizada y comentada. Es del doctor Ramón Ignacio Cabrera León. Va a estar de venta en IMEFI. Si se meten al portal de IMEFI, también pueden encontrar ya ahí la forma de hacer los pagos y que les llegue de inmediato esta obra. Y para obtener el beneficio del descuento, tendrían que marcar al teléfono 55 81 54 74 37. Pues yo creo que ya para qué le echamos más sal a la herida, mi querido Ramón. Ajá. Entonces, te aventaste a checar a nuestros notarios. Hay muchos notarios que nos hacen el favor de seguirnos. Ahorita no creo que hayan quedado tan tranquilos después de escucharte, pero sí es un gran tema y estos notarios son como la punta de lanza para muchas cosas. Mira, al final del día son abogados, tienen mayor conciencia de las consecuencias legales de esta situación y dependen de una patente notarial que se les puede estar complicando en el momento en el que realicen operaciones que sean ilícitas. ¿Y cómo pueden realizar una operación ilícita si no cumplen con todos los debidos procesos de cuidado de esa operación? Y eso les puede implicar, repito, el tema de la pérdida de su patente. Ya está matizada la consecuencia en la ley antilavado, pero eso no quiere decir que las leyes locales del notariado puedan llegarles a aplicar. Entonces, si ellos son los dentro del universo de sujetos obligados, los que tienen una mayor capacidad de identificar el riesgo en el que se encuentran en caso de no cumplir con la ley antilavado. Ahora, ya entrando al tema particular, es muy complejo por lo que hablábamos, ¿no? Es temas de manejo de datos personales, pero también es tema de qué tipo de operación estamos realizando, pero son temas ahora también de automatización. O sea, van a tener que tener sistemas que hoy no existen, que apenas se van a desarrollar. ¿Bajo qué criterios? Pues bajo los criterios que a cada quien le dé a entender,
para tenerlos listos, para que en cuanto salgan las reglas generales que marquen los criterios, los técnicos puedan ajustar lo que hicieron. Hoy por hoy ya tenemos un par de notarías totalmente actualizadas a la legislación antilavado. Tenemos una organización educativa muy grande a nivel nacional, muy importante, bueno, no a nivel nacional, a nivel mundial, porque tiene capacidades mundiales esta organización, donde ya todo su modelo de prevención lo estamos enfocando hacia las reformas y a lo que estamos previendo que vienen. De cualquier manera tendremos que estarlo ajustando en un futuro inmediato, ¿no? Pero aquí el tema es, ¿qué necesitamos para cumplir? Hoy tenemos obligaciones ya reales, presentes, actuales, con las que tenemos que cumplir, y los cómo nos los mandaron para dentro de un año cuando menos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a obligar a la gente si en el cómo no nos lo van a dar hasta dentro de un año, pero ya tenemos que hacerlo hoy? ¿Bajo qué criterios, bajo qué parámetros los que nuestro conocimiento, nuestros asesores nos puedan dar? Y ahí es donde, por ejemplo, el libro tiene esa intención, o sea, afinar hacia el alcance, apoyar a los en que una interpretan. decisión que está como para acá o como para acá, pues tener siempre alguna opinión adicional. Y que ayuda. sepas hacia dónde iba la ley, para que en ese momento, bueno, supongamos que la autoridad continúa con esas intenciones, que son las intenciones que vienen marcadas de origen desde Gafi, que sigas esa misma trayectoria y que la puedas estar implementando de la mejor manera, sin que quite que dentro de un año tengas que hacer una revisión y una actualización de todo ello que hayas realizado durante este año. Y en temas así complicados, pues está el tema del beneficiario controlador, donde el beneficiario controlador el beneficiario controlador nace en la ley antilavado. Posteriormente, años después, lo establece o lo recoge la figura el Código Fiscal, pero no te lo recoge de manera literal. Entonces ya te generó una dualidad de regímenes de lo que es un beneficiario controlador. En esta reforma se pretendía, pues yo me imagino, oye, pues si ya tenemos obligación de identificar beneficiario controlador fiscalmente, pues hagamos ya compatibles las figuras, porque no se hizo en su momento, pues hagámoslo ahora. Se deja pasar la oportunidad porque, no obstante que se acercan mucho, mantienen diferencias importantes. Sí, yo creo que no pudieron dejarlos iguales, porque en el Código Fiscal de la Federación, tú tienes la obligación de tener el expediente de tu beneficiario controlador, pero no se lo vas a dar a cualquier hijo de vecino. Oye, el SAT lo quiere, que me mande un requerimiento, que lo fundamente y lo motive, y yo tengo 15 días para darle los datos. Aquí dice, no, te traes los calzoncitos en la mano a la Secretaría de Economía y aquí me los dejas. Está terrible, pero bueno, ya tendremos que ver cómo solucionamos eso. Cómo bailamos este son. Pero el punto es que se dejan, inclusive, ya deja tú las obligaciones, la forma en la que lo concibes, los porcentajes de tenencia accionaria, de capacidad de tener control, no los dejaron iguales. Y entonces vas a tener que tener dos modelos de identificación de beneficiario controlador. Y entonces, lejos de facilitarte las cosas, te las mantienen complicadas. Y ahora más porque te dicen, ya no te puedes quedar en la persona moral, tienes que ir a la persona física. ¿Y a dónde me voy a encontrar a la persona física? Pues imagínate un corporativo de esos que tienen 4 o 5 niveles de estructura administrativa, pues te vas a tener que ir atrás y atrás y atrás y atrás y atrás hasta que llegues a Carlos Slim. A la foto de Carlos, quiero el INE de Carlos Slim. Oye, no dice domicilio, también quiero un comprobante de domicilio con su nombre, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, todas esas cuestiones nos las está exigiendo la ley, que tenemos que llegar al que está detrás, hasta que lleguemos a la persona física que es. Ahora, también en temas, por ejemplo, de fideicomisos, donde hay una protección al secreto fiduciario, ¿cómo vas a llegar a los fideicomisos? Y ya no digas los mexicanos, que bueno, les van a hacer manita de puerco, los van a obligar. ¿Qué pasa cuando tú tienes constituido un fideicomiso, un trust, en Nevada, en Estados Unidos, donde el secreto Nueva Zelanda, ¿no? Es totalmente blindado a prueba de todo? Ni el IRS le entra a los trusts de Nevada. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a sacar? ¿Cómo los vas a obligar? Les vas a tener que decir que no. ¿Cuántas operaciones, no pequeñas, gigantes, se pueden llegar a atorar por este tipo de... El notario no quiere dar fe de esa compraventa, de esta megaplanta, de la inversión de Tesla, que porque no, el trust que está detrás de la inversión no quiere facilitar la información porque no tiene una obligación legal. En su país de origen no tiene y no te la va a dar. Y entonces no vas a poder construir la planta de Tesla, no vas a poder construir la planta de Chirrey o de la que se te ocurra. O sea, ¿qué problemas va a haber? ¿Y qué va a hacer la autoridad? Por otro lado, tenemos a los facilitadores. Hoy es que vamos a movernos para aligerar la carga de los juicios, vamos a tener un modelo en donde nos vamos a los medios alternativos de solución de controversias, vamos a crear a los facilitadores. Los facilitadores, hay abogados, claro, pero también hay ingenieros y también hay contadores y también hay psicólogos, o sea, hay una gama de personas que pueden facilitar la solución de un conflicto conforme a la ley de medios alternativos de solución de controversias que pueden hacer esa función. Queridos amigos, la fracción 12 del artículo 17 abrió un inciso D para los facilitadores, que también ahí nos traen en ascuas. Así es, porque ahora yo tengo una certificación por parte del Tribunal de Justicia del Estado de México para ser facilitador. Yo soy un psicólogo, apenas he hecho 2 facilitaciones en términos de que le arreglé el conflicto a la señora con la hija, pero pues más allá de que no he generado ninguna actividad reportable o objeto de identificación y de aviso, yo ya tengo que estar inscrito en el portal. Y no nada más eso, yo ya tengo que contar con mi manual. Oye, pero es que yo gano 3 pesos. Sí, pero ya está. No, pero ya tienes que tener todo eso. Oye, pero es que yo no voy a hacer operaciones financieras. No, pero tú eres facilitador, tienes que implementarlo. Esos son los graves riesgos, los temas que la autoridad tendrá que matizar sí o sí en el reglamento, si es que quieren entrar realmente en generar una ley que cumpla con la finalidad de generar información financiera para el seguimiento de operaciones financieras que te permitan conocer las estructuras financieras del crimen y poder diseñar acciones muy concretas para desmantelarlas. Pero pues yo no, me vale gorro todo eso. Yo nomás quiero que no me vayan a multar. Y el problema viene... De hecho, mi obligación es esa. Yo tengo que hacer todo para que no me multen, otorgar como datos útiles para investigaciones, pero lo demás es bronca de ellos, ¿no? Pero entonces, yo psicólogo, que te digo que lidio con temas de la mamá con la hija, del señor con la vecina, con el señor que ya se metió con la vecina y ahora lo está reclamando el otro vecino, o sea... El vecino con el vecino. O sea, porque le estaciona el coche y no lo deja salir en las mañanas, o sea, esas mediaciones que lleva a cabo un mediador profesional. Digo, también están los mediadores que manejan conflictos económicos, pero muchos de los facilitadores para los que se pensó la reforma o la implementación de este modelo ya en forma de mediación y de facilitación, no van a realizar operaciones interesantes para efectos financieros. Y a todos estos ahora crea tu manual, contrata tus capacitaciones, métele candados a las contrataciones de tu personal, capacita a tu personal en temas antilavado, contrata auditorías para que te estén auditando cada año, contrata un sistema de consulta de listas, pero contrata el sistema de acumulación y de seguimiento de operaciones, o sea, y todo eso por los 10,000 pesos o 20,000 o 100,000 pesos que voy a generar durante el año con mi facilitación de conflictos entre vecinos. Sí. Pues ¿a cuánto se va a ir? ¿Quién va a aceptar esas obligaciones? Entonces ya algunos de los notarios que son a su vez facilitadores, en el caso de Michoacán, tienen esa posibilidad también de actuar como facilitadores, y los del Estado de México, muchos ya me dijeron, pues ¿sabes qué? Mejor me zafo yo ya no renuevo. Eso no sería solo en esa actividad, sino en muchas otras. Oye, si te sale más caro el caldo que las albóndigas, habrá que ver con una planeación financiera que se hace.
Y si O es sea, costeable, y o sí. cuánto vas a incrementar el costo de los bienes y servicios que objeto de una actividad vulnerable. Pues sí, pero ahí el mercado te marca la pauta. Oye, subiste un peso más, ya se fueron con el otro y entonces te quedas sin mercado. Y bueno, y siempre vas a competir con los piratas, ¿no? Con el temerario que, pues, Sí, le el día vale, que ¿no? me caigan ese día Ya me veremos. arreglo. Muy bien, pues mi querido Ramón, te agradecemos mucho que nos hayas honrado con tu presencia. Mucha gente seguramente se va a sentir ayudada con tus comentarios y esperemos que estés pronto de vuelta aquí con nosotros. Claro que sí, aquí estamos con ustedes. ¿eh? Muchas gracias. Un placer estar en IMEFI, muchas gracias a toda ahora sí que la Los audiencia. Y bueno, aquí estamos para ayudarles a tratar de dilucidar cómo bailar este Vale, son. pues esta fue una hora de terror llevada a ustedes por Tax Day. Nos vemos en el siguiente. Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI.